Hasta hace algunos meses, el tapabocas era un accesorio exclusivo de ciertas profesiones u oficios y eventualmente los usaban algunas personas cuando tenían gripa. Pero de un tiempo para acá se ha convertido en un artículo indispensable para tapar nuestras vías respiratorias a la hora de estar cerca de otras personas. ¿Por qué? Para evitar el contagio por COVID-19, una enfermedad causada por un virus y que se manifiesta con fiebre, tos, cansancio, congestión nasal, pérdida del olfato y el gusto, dolor de cabeza, de garganta, dificultades respiratorias o incluso cambio de tono en la piel o en las manos. Si usted tiene alguno de esos síntomas, le damos permiso de que se pierda este programa y mejor llame ya mismo a su entidad prestadora de salud. Si todo está bien, continuamos. ¿Recuerdan cuando en diciembre llegaron las primeras noticias desde una ciudad en China llamada Wuhan, donde apareció una enfermedad misteriosa y en poco tiempo la ciudad tuvo que entrar en cuarentena? Parecía muy lejos en el tiempo y en el espacio, pero pocas semanas después el virus se esparció por toda Europa y luego llegó a América, cambiando drásticamente nuestra manera de vivir. Y ahí apareció la tecnología para aportar a la hora de combatir el virus y salvar vidas. ¿Qué es el COVID-19 y cómo ha aportado la tecnología en su mitigación? Es un virus que contiene una cadena de ARN, o sea que necesita las células para reprogramarlas y digamos que esa es la forma como se contagia o cómo se replica el virus dentro del cuerpo. La tecnología nos permitió identificarlo muy rápido, conocimos su código genético en totalidad en muy poco tiempo. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de la aplicación de la tecnología en la pandemia por COVID-19. De repente comenzamos a lavarnos frecuentemente las manos. En lugar de perfume, ahora nos echamos alcohol. Y en lugar de saludarnos de mano, de abrazo o de beso, ahora nos saludamos con el codito. ¿Qué más? ¿Bien o no? Estos cambios en los comportamientos de los humanos son parte de la estrategia para evitar el contagio por COVID-19, una enfermedad que hace parte de la familia coronavirus, y de ahí su nombre. Co por corona, vi por virus y la D de disease, que es enfermedad en inglés, y el 19 por el año en el que apareció, 2019. Los coronavirus atacan animales y humanos y en nosotros pueden causar infecciones respiratorias leves como resfriados comunes y enfermedades mucho más graves. Lo nuevo no es el coronavirus, lo nuevo es la enfermedad llamada COVID-19. Y así parezca muy apocalíptico el momento en el que estamos, la tecnología disponible y emergente ha evitado que las cosas sean mucho peores. Hay tecnologías que van a ayudar al diagnóstico de la enfermedad. Hay otras que van a ayudar en su tratamiento, ¿no? Y están las tecnologías móviles o los sistemas de información, pues que lo que van a hacer es ayudar a controlar el virus, o sea, las tasas de contagio, ¿no? Bueno, para el diagnóstico inicial está las pruebas de PCR. Esa es la prueba pues por excelencia, la PCR en tiempo real. La polimerasa es una enzima que actúa como una fotocopiadora de material genético. En 1986, el americano Carrie Mullis desarrolló un método para agilizar este proceso conocido como PCR, por las siglas en inglés, reacción en cadena de la polimerasa. El PCR se ha usado en las pruebas de paternidad, identificación de cadáveres y detección de algunas enfermedades. En el caso del virus COVID-19, se emplea una variación de esta prueba conocida como PCR en tiempo real. Y esa prueba, lo que cambió con la pandemia es que ya es una prueba rápida, o sea, ya es una prueba que se puede tardar 2 o 3 horas en obtener los resultados. Y otra cosa que cambió con la pandemia pues es la capacidad de hacerlo, o sea, hay laboratorios que aumentaron su capacidad hasta en un 200%
de poder analizar y sacar un resultado. El Ministerio de Salud de Colombia avaló 119 laboratorios para realizar el diagnóstico por COVID-19 y 19 de ellos en Antioquia, todo con 19. Y el número que le dieron a James Rodríguez en el Everton, el 19, pues va a haber que jugarlo en chance. Cuando apareció esto de la pandemia, también aparecieron múltiples aplicaciones móviles y se buscaron soluciones tecnológicas para mitigar algo del virus. Es más, revise en su celular, si va a la tienda de aplicaciones y busca COVID-19, coronavirus o corona, van a aparecer cientos de aplicaciones. Pero no solo se quedó allí, también se inventaron algunos dispositivos tecnológicos para ayudar en su control y algunos de ellos fueron creados aquí. Al ver esta pandemia que se propagó a nivel mundial tan rápido, nosotros hicimos un análisis a partir de cuáles son las variables que influyen en ese contagio. Entonces, la primera y la más importante era el distanciamiento social. Ahí dijimos, hagamos un complemento al tapabocas y al lavado de manos para que nos curemos en salud en el tema de la distancia, de que la distancia sea una de las variables más importantes para yo poder continuar con mi negocio, poder reabrir muchos de los sectores de la industria y protegiendo la salud y la vida de las personas, de los clientes y de la familia, que es lo más importante. La manilla tiene una tecnología de proximidad que me alerta cuando yo me acerco, sobrepaso la sana distancia de los 2 metros. La manilla tiene 3 estímulos, uno visual, uno auditivo y una pequeña vibración que se ejerce sobre la mano, indicándome que violé la sana distancia con esa persona. Adicional, la manilla almacena esta información de con quién yo estuve en contacto para así después en la plataforma visualizar con quién estuve en contacto, cuántas veces, dónde y pues de alguna manera hacer un cerco epidemiológico mucho más preciso. A cada persona se le puso una manilla, en la plataforma se asoció ese usuario y ya en este momento estamos monitoreando su interacción. Entonces vamos a saber quiénes estuvieron en contacto, a todas las personas que tienen manilla, en qué áreas de trabajo se concentran más. Ahorita nosotros estamos en un proceso de pruebas, de validación, de ver la aceptación de las personas. O sea, estamos ya validando el producto en un escenario real donde la siguiente etapa es la producción en masa. La diferencia entre brote, epidemia y pandemia radica en lo siguiente. El brote aparece cuando una enfermedad repentina llega a algún lugar. Si este brote se propaga por una área específica geográfica en una ciudad o un país, se le llama epidemia. O sea, si el virus hubiera quedado en Wuhan o en la China, sería una epidemia. Pero al estar presente en más de un continente, se le considera pandemia. A lo largo de 1918, muchas personas ubicadas en diferentes lugares del mundo comenzaron a presentar síntomas similares: debilidad general, cuadros febriles, vómito, dificultad para respirar y neumonía. Muchos murieron aceleradamente. Un soldado de la base militar Fort Riley, ubicado en Kansas, Estados Unidos, fue el primer caso registrado con estos síntomas. A los pocos días, cientos de soldados estaban enfermos. Era la Primera Guerra Mundial y se presume que el desplazamiento de muchos de estos soldados a los campos de batalla en continente europeo ayudaron a la expansión de esta enfermedad. El origen es incierto. Lo que sí es un hecho es que, a pesar de conocerse como la gripe española, no comenzó en este país. Los países que hacían parte de la Primera Guerra Mundial, como Francia, Italia, Rusia, Alemania, Estados Unidos, entre otros, censuraron todas las noticias relacionadas con la extraña enfermedad. España, que estaba por fuera de la guerra, no tuvo ningún tipo de restricción para publicar noticias o hacer campañas de salud pública buscando su prevención. De hecho, los españoles le llamaban el soldado de Nápoles, la fiebre de los 3 días o la enfermedad de moda. Se calcula que murieron 3 veces más personas a causa de esta pandemia que en los combates de la Guerra Mundial. Pero tuvo una consecuencia positiva.
incluir la prevención y control de enfermedades en la Liga de Naciones, creada al finalizar la guerra en 1919. Fueron las primeras bases para el control global de crisis sanitarias. Rusia fue el primer país en instalar una red pública de salud. A partir de ahí, muchos países crearon o renovaron ministerios de salud. ¿Dónde se originó la gripe española? No hay certeza sobre su origen. Los españoles le llamaban la enfermedad de los 3 días o la enfermedad de moda. Y de moda también se puso el tapabocas, pues más que de moda, completamente necesario. Y en esa época también insistieron en el aislamiento social. Y por más que se comparen, porque tienen sus similitudes, ambas pandemias son muy diferentes. La gripa española pareció ser del tipo H1N1, influenza, y el COVID-19 es un coronavirus. Además, hemos avanzado un siglo en ciencia y desarrollos en tecnología. Pues claro, básicamente la gran diferencia entre lo que pasó hace 100 años y lo que pasó ahora está en la biotecnología. O sea, que mediante esta ciencia podemos identificar rápidamente o podemos secuenciar el gen del virus y saber cuál es su procedencia y bueno, y a partir de ahí empezar a estudiarlo para finalmente lograr lo que queremos, que es la vacuna. Bueno, estuvimos analizando en el mercado componentes que fueran fáciles de conseguir. Sabemos que esto es una tecnología que se puede multiplicar muy rápidamente, entonces conseguimos tecnología muy pequeña. Estamos hablando de tecnología SMD, utilizamos tecnología inalámbrica para censar las demás manillas, tenemos sensores de temperatura, de humedad, tenemos reloj de tiempo real, tiene puerto micro USB para carga, tiene un botón de encendido y un botón de dormir para que ella en escenarios donde no la queremos implementar pues se pueda apagar y la carga me dure. Cuando detecta manillas circundantes almacena esa información, funciona offline, que es, digamos, uno de los atributos más llamativos, que muchos clientes no necesitan tener Wi-Fi en toda su planta, sino que con un solo punto de sincronización, la manilla descarga la información, se conecta, descarga la información, se desconecta y ya está, puede seguir operando normalmente. Ahora, ¿qué sucede si una persona se infectó, dio positivo? Entonces, en el eventual caso, el administrador tiene que venir y entrar al apartado de usuarios. En el apartado de usuarios vamos a ver que Angie ha tenido una serie de conexiones, entonces vamos a saber dónde estuvo, entonces ahí la consultamos y aquí nos aparece la geolocalización de ella, por dónde estuvo. Y si yo me aparece que si oprimo sobre ella me sale la foto y puedo ver en un mapa de calor dónde estuvo más ella ubicada. A la izquierda vemos el usuario y a la derecha vemos con quién estuvo en proximidad. Entonces organizamos aquí y con quien ha tenido más interacción ha sido con Edwin y después ha sido con Alejandro. Entonces, si ella se contagió, yo podría decir que a estas 4 personas las debo poner en cuarentena. Entonces no cierro toda la operación. Si en mi fábrica tengo 400 empleados, a estos 5 caballeros los envío a cuarentena. Me quedé pensando en eso de la gripe española, porque muy teso uno enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo, pero sin aplicaciones tecnológicas o dispositivos digitales como los geolocalizadores o los aparatos de medición que apoyan en el diagnóstico o en la detección temprana con medición de frecuencia cardíaca o de temperatura. Esta aplicación, por ejemplo, me permite saber cuántos contagios cercanos hay, las líneas de atención por si necesito llamar o los centros de salud que tengo cercanos. Y la tecnología no solo se queda en el control o en el diagnóstico, también apoya en el tratamiento de la enfermedad. Para apoyo al tratamiento tenemos los rayos X de tórax o tomografía computarizada, enfocada pues en apoyo al tratamiento del COVID. La consecuencia más grave del virus es el síndrome agudo de respiración, entonces ya se utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes de rayos X. Entonces,
la inteligencia artificial nos va a dar con un porcentaje alto de probabilidad de que el paciente va a sufrir una complicación severa. Entonces nos adelantamos a eso para intentar no llegar a intubarlo. Lo mismo con los monitores de signos vitales. Te mandan un kit a la casa y te monitorizan esos signos vitales, pero no están conectados hoy en día a una web en tiempo real. O sea, todavía alguien te tiene que llamar o vos tenés que pasar los datos, sea por WhatsApp, por ejemplo. Esa herramienta fue ampliamente utilizada para ese control. La hipoxia es falta de oxígeno en la sangre y los oxímetros o pulsoxímetros ayudan a medir niveles de saturación de oxígeno en la sangre. Tener conocimiento de esta información puede ayudar a diagnósticos tempranos. Lo que se ha buscado ahora es evitar llegar a esa hipoxia, controlando pues como hemos visto, los niveles de saturación. La tecnología básicamente lo que nos va a ayudar es a analizar nuestro cuerpo y lo que está pasando con él. Uno de los logros más importantes de esta pandemia fue llevar la salud en un nivel mucho mayor, porque antes pues iba una persona con una maletica y te daba 2 o 3 droguitas y de pronto te ponía una inyección. No, llevar una cosa más especializada a tu casa, como un equipo de rayos X, un kit que vos te puedas monitorizar los signos vitales de la frecuencia cardíaca, la presión, la saturación de oxígeno, y que eso lo puedas conectar a un sistema de información, una nube o algo que se transmita directamente. Eso se llama telemedicina. Yo me crié con el termómetro de mercurio, que ¿cómo funcionaba? Pues les voy a recordar con este lapicero. Uno se lo ponía bajo la axila o en la boca y el calor activaba el mercurio que estaba dentro del tubito de vidrio y este subía por una escala numérica hasta el número que le indicaba a uno la temperatura que tenía. Si llegaba a 38, ¿qué significaba? Exactamente, que ese día uno tenía día libre y no tenía que ir al colegio y se ponía contento. Si en este momento le marca 38, pues ya no se pone contento, sino que es un síntoma de alerta. Los termómetros se volvieron un dispositivo de primera necesidad, pero con una particularidad, y es que ahora no deben estar en contacto con la persona, porque valiente gracia uno haciendo fila en el supermercado, guardando el distanciamiento, pero que a todos nos midan con el mismo termómetro. El termómetro de mercurio se lo inventó un señor de apellido Fahrenheit por allá en los años 1700. Pero además del termómetro, aquí y ahora hay muchos aparatos que se han inventado para el tratamiento de la enfermedad COVID-19 y que además en el futuro servirán para otros tratamientos médicos. Una de las grandes enseñanzas de esta pandemia es que nos hemos dado cuenta que tenemos un capital humano impresionante, o sea, que tenemos unas capacidades de desarrollar tecnología de punta y tecnología de dispositivos comunes, para dejar de depender de las importaciones y llegar incluso en un momento a ser exportadores de tecnología. Uno de los equipos más indispensables en el tratamiento y la recuperación de los pacientes de COVID son los ventiladores. Y en el mundo, digamos que no hay suficiente capacidad para atender la demanda que ha provocado la pandemia. A uno de los empresarios, que es Mauricio Toro, se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos los ventiladores? Y los que pertenecemos a Ruta N y que estamos conectados, pues dijimos, vamos, ¿por qué no lo hacemos? Esto se lanzó el 17 de marzo, el 19 estábamos ya nosotros listos para aportar desde nuestras fortalezas, que básicamente es diseño y manufactura electrónica, y empezó a consolidarse el equipo de trabajo. Y a partir de ahí se decidió desarrollar 3 prototipos de ventiladores mecánicos con diferentes tecnologías. En realidad han sido
un proceso largo pero muy gratificante. Nosotros como ensambladora de motocicletas, pues digamos que el proceso es similar. Nosotros pasamos de ensamblar motocicletas a ensamblar ventiladores y montamos una línea de ensamble de ventiladores, pues con un proceso como similar al que llevamos en motos, por unos puestos de ensamble, con un control de calidad al final. Pues digamos que tenemos una capacidad de ensamble de más o menos 30 ventiladores por día en ensamble. Pero la parte de pruebas sí es un poco más lenta. Nosotros sí tenemos, para pruebas tenemos 2 turnos en lugar de 1, para ensamble tenemos un solo turno y en pruebas sí estamos un poquito más abajo en capacidad, más o menos en 20 ventiladores dependiendo del modelo. Y hoy, 4 meses después, tenemos digamos, los 3 prototipos totalmente terminados y listos ya en el mercado atendiendo pacientes. Podemos creer que aquí en Colombia se pueden hacer grandes cosas. Desarrollar un equipo de ese tipo no es fácil y nosotros lo logramos. El INVIMA recibió más de 21 iniciativas en todo el país. Y otro aspecto importante de la pandemia para nosotros aquí en Medellín es que desarrollamos un videolaringoscopio. Porque el mecánico, un laringoscopio mecánico, vos tenés que acercarte mucho al paciente para mirar por dónde vas a ingresar el tubo o los conductos pues, del respirador. El videolaringoscopio vos lo puedes hacer remotamente, porque vas viendo en un video. Recientemente vimos otra noticia de unas cápsulas para aislar pacientes de COVID, desarrollado por la Universidad Nacional, un grupo de investigación, en el cual básicamente lo que se busca es proteger a las personas o al personal asistencial y los especialistas de contagio. El aire que entra y sale tiene un nivel de pureza cercano al 100%. Yo sé que va a haber un boom después de la pandemia de desarrollos de nuevas tecnologías y dispositivos médicos repuestos para el sector en general. Entonces, eso es pues digamos que es una gran noticia y será de las cosas positivas que salgan del COVID, el desarrollo de toda esa tecnología. Porque ahí vemos la importancia del tridente universidad, empresa, Estado, o sea, la importancia que tiene unir esas tres tipos de institución para un bien común, y no solamente para salud. La pandemia por COVID-19 nos obligó a vivir la vida de otra manera, y buena parte del relacionamiento se dio a través de canales digitales. Se incrementaron las misas, los matrimonios e incluso los velorios vía streaming. El comercio electrónico creció ostensiblemente. Coronavirus Tips es una de las tendencias en búsquedas más importantes en Google en todo el año, y los mayores de 60 años se pusieron al día en sus redes sociales. Incluso los jefes, algunos que no creían en eso del teletrabajo, no tuvieron de otra. Es más, muchas empresas dieron el salto tecnológico en cuanto a infraestructura para facilitar el teletrabajo, y era algo que tenían previsto para hacer paulatinamente en los próximos 10 años. Sin la ciencia y la tecnología no se habrían desarrollado dispositivos o aparatos que ayudan en el diagnóstico, control y tratamiento de la enfermedad. ¿Habríamos tenido sistemas de salud con salas de urgencia con respiradores mecánicos? La contingencia lo propició. Sin la ciencia y la tecnología no tendríamos antibacterial, alcohol antiséptico, trajes de bioseguridad o incluso tapabocas que nos ayudan en nuestro autocuidado. Porque así parezca muy sencillo, todo esto es tecnología y tiene su ciencia. Crear tiene ingenio. La ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.